con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. En San Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amado Dios y Padre, vengo a ti para rogarte que a través de esta palabra obres en favor de tu pueblo, trayendo conforme a tus promesas abundancia de vida, luz y salvación para todos los creyentes en tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea. Mis amados hermanos y amigos, en esta hora vamos a presentar un mensaje titulado El Evangelio Verdadero. El Evangelio es el mensaje del reino de Dios, básicamente para salvarnos de la condenación del pecado, para reconciliarnos con nuestro Creador y para enseñarnos a vivir desde ahora y para siempre en el reino de Dios. El primer predicador del Evangelio fue nuestro Señor Jesucristo, y luego nosotros, todos sus discípulos, predicamos hasta el día de su venida. El mismo Señor Jesucristo nos mandó predicar este evangelio, como dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! El Evangelio es el proyecto y diseño del gobierno de Dios en el Espíritu, que nos detalla por medio de la sana doctrina la forma y el modo de vida y del comportamiento humano agradable a Dios, donde Cristo reina eternamente en su pueblo, es decir, todos aquellos que han sido comprados con su sangre, pues Cristo pagó por nuestros pecados. Él sufrió a favor y en beneficio de nosotros los pecadores. Él fue tratado de lo peor como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado, pues el Evangelio ofrece al que lo recibe el intercambio de expedientes ante Dios el Padre, porque Cristo puso su expediente impecable para reemplazar a nuestro expediente inmundo, para así llevarnos a Dios y presentarnos justos ante su Padre. Como dice en 2 Corintios 5, versos 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio es el mensaje eterno de las buenas noticias del Nuevo Testamento, que muestra y demuestra la suficiencia de la obra y de las palabras de Jesucristo para salvarnos eternamente y para siempre. La prueba de la veracidad del Evangelio es el testimonio de las Sagradas Escrituras, con el cumplimiento de cientos de profecías respecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, con la demostración y el testimonio de la tumba vacía hasta el día de hoy, porque Él ha resucitado y vive. Pues el Evangelio es el anuncio de hechos históricos y presentes, basados en la persona de Jesucristo y su obra redentora de toda la humanidad. Por esto dice Pablo en 1 Corintios 15, versos del 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. El Evangelio nos presenta la salvación por gracia a través de Jesucristo. Por esto se predica gratis, sin cobrar nada, por ninguna ceremonia o servicio. No se debe usar el nombre de Jesús ni las cosas sagradas de Dios para hacer mercadería, pues Él mismo nos ordenó diciendo en Mateo 10, versos 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por esto no se debe vender las cosas santas de Dios. Por esto también el apóstol Pablo, cuando un varón llamado Simón el Mago quiso comprar el don de Dios, Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, como dice en Hechos capítulo 8, versos del 18 al 20. Además, cuando los judíos hicieron un mercado en el templo de Dios, Jesús les dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sin embargo, vemos ahora en este tiempo que no solo han hecho un mercado, sino un teatro, un circo, y todo lo que les da la gana. Pero todos estos profanadores serán juzgados. Lo único que se puede recibir por servir a Dios son las ofrendas voluntarias del pueblo, ya que en el Evangelio de gracia todo es gratis, porque todo lo que pertenece al Evangelio le pertenece a Dios, y nadie tiene derecho de cobrar nada por lo que le pertenece a Dios. Predicar y escuchar el Evangelio es muy beneficioso y siempre producirá salvación, edificación, perfección y la extensión del reino de Dios. El Evangelio verdadero y su mensaje no se envejece, no se moderniza, no necesita ser restaurado, no se libera ni se envanece, porque es perfecto y es eterno, ya que Jesucristo mismo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por esto no se necesita de nuevos evangelios ni nuevos fundadores. El fundamento verdadero ya está puesto, y la iglesia ya está establecida por todas las generaciones, como cabeza de todas las cosas, aunque todo esto es en el Espíritu, porque conoce Dios a lo suyo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Solamente se requiere de los ministros del Espíritu que puedan descubrir y aclarar los misterios conforme a la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Por esto dice en Efesios 3, versos del 8 al 9, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es, mis amados hermanos y amigos, el Evangelio completo y verdadero es más que suficiente para saciar, completar, perfeccionar y capacitar al hombre, de modo que sea preparado para el ejercicio de toda buena obra, como dice en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se necesitan las instrucciones de pensadores intelectuales y religiosos manipuladores, llamados tradicionalmente teólogos o padres de la Iglesia. Lo que se necesita es la enseñanza de los ministros del Espíritu, y la revelación del Espíritu Santo, que es el verdadero instructor y guiador dado y aprobado por Dios para este trabajo. Pues Dios no aprueba doctorados, ni acepta títulos lisonjeros ni religiosos para su iglesia, porque Él ha ordenado que nadie se enseñoree ni manipule a su pueblo, sino que más bien todos seamos hermanos y siervos de Dios. Dios no mira a las iglesias por sus ideas culturales o por sus costumbres religiosas, o por sus propias enseñanzas doctrinales, sino que Él nos mira por medio de las palabras de su Hijo Jesucristo. Ahora vemos a muchos pastores y creyentes que solo dependen de las normas de su organización religiosa, otros de algunas experiencias bonitas, o de cantar alabanzas y de hablar en lenguas. Mientras que en el verdadero Evangelio el creyente verdadero depende del Nuevo Testamento, pues ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, como dice 2 Corintios 5, versos 15.
y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues el Evangelio no es para hacer ni buscar el dinero, no es para alcanzar la fama y el éxito mundanal, sino para conocer a Dios y someternos a su justicia, de modo que hagamos la voluntad de Dios, viviendo una vida libre del pecado. La mentalidad y la cultura de la gente moderna es ser complacida en todo y en todos sus caprichos, pero sin confrontaciones. Ellos esperan soluciones y respuestas fáciles y con compromisos superficiales. Por esta razón muchos predicadores se han dedicado a la publicidad y a la mercadotecnia, la cual usan para manipular a sus seguidores, haciéndoles pensar de que están felices y prósperos con toda cosa vana y barata. Por esto los cristianos de este tiempo están extraviados y permanecen con una mentalidad liberal, con un relativismo espantoso, porque el socialismo mundano y el humanismo secular ha invadido los púlpitos. Muchas iglesias han diluido y han reemplazado todas las verdades absolutas bíblicas por las mentiras del humanismo. Los creyentes de este tiempo no tienen nada de protestantes, pues se comen todo cuento y aplauden toda insensatez, ya que muchos predicadores han rebajado sus mensajes a ofertas publicitarias y han convertido sus púlpitos en escenarios de actores y comediantes chistosos. El evangelio que se está predicando en muchos lugares es muy deficiente, porque la mayoría de los predicadores no son llamados ni puestos por Dios. Por eso su evangelio es diluido, adulterado, contaminado y distorsionado hasta el extremo, salvo en muy pocas excepciones. Muchos engañan con abundancia de astucia, con cosas psíquicas, sociales, humanistas, sensuales, filosóficas, teatrales y de todo menos de las cosas santas de Dios. En términos mayoritarios, el evangelio ha sido reducido a unas pocas normas espirituales, dadas por sus líderes para agradar a la gente. Ahora casi nada se hace de acuerdo a la palabra de Dios. En este tiempo nada se hace por amor, sino por dinero, pues por todo y para todo es el dinero, porque su dinero es su Dios. Por esto el evangelio moderno está acondicionado a las costumbres y tradiciones de la sociedad corrupta y va en búsqueda de la comodidad y de los entretenimientos. En otros casos se dedican a amontonar la riqueza y la prosperidad natural porque son avarientos, y para esto hacen toda clase de trampas, de estafas, hipnotismos, encantamientos, de modo que mantienen hechizado y dormido y controlado al pueblo con sus eventos idólatras religiosos, porque sus líderes son hábiles manipuladores y expertos engañadores. Por esto arman los espectáculos para tener que pavonearse y vanagloriarse en la carne, porque no buscan de agradar a Dios sino al hombre. Mientras que el evangelio fiel y verdadero no engaña, ni defrauda a nadie, no maltrata, no entretiene, no enreda, no corrompe, no confunde, porque la verdad de Dios se dice con precisión y certeza, y se predica con conocimiento y sabiduría de Dios. Los hechos que expresan justicia, misericordia y verdad, y no con palabras arregladas o actitudes fingidas, sino con sinceridad de parte de Dios y para la gloria de Dios. La raza humana sin Jesús está siempre equivocada. Su pobre conocimiento no le alcanza para diferenciar entre lo relativo y lo absoluto. No pueden distinguir ni valorar lo que es verdadero y correcto. Por esto muchos desperdician su vida en diversiones y placeres que nunca le dan la felicidad. Muchos predicadores tienen la vista muy corta. Por esto han reducido su evangelio a simples folletos o a unas pocas normas superficiales fáciles de llevar, sin un verdadero cambio en todo su comportamiento. Estos se contentan pensando que son salvos porque hicieron su decisión o porque repitieron una oración,
se apoyan en la sinceridad de su corazón o en la sinceridad de su oración, pero esto no es nada, ni vale nada delante de Dios, porque si no hay una vida nueva es porque todavía no son salvos. Para alcanzar la salvación genuina, a veces tenemos que buscar a Dios en días de humillación con arrepentimiento profundo, hasta recibir la intervención sobrenatural de Dios, que cambia completamente la naturaleza del hombre, mediante el nacimiento espiritual, para la vida eterna, que es el milagro más grande que existe. Por esto, para que Dios intervenga y salve las almas, hay que predicar la verdad, hay que tener el tipo correcto de música espiritual que suba a Dios, y que Dios la acepte respondiendo con fuego santificador. Para que el Espíritu Santo se mueva, hay que dejar todo truco, hay que dejar todo método psicológico y toda estrategia humana, hay que dejar toda manipulación religiosa y toda obra falsa en la carne, porque es necesario someternos a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Por esto Jesús te dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, no busques de lograr tus sueños ni tus metas, ni busques tu autorrealización, no codicies cosas temporales, porque te daré bendiciones espirituales. Y para esto tienes que acabar con el orgullo y la vanagloria. No codicies bienes materiales ni te entregues a las pasiones carnales, porque el amarse a sí mismo no es un mandamiento de Dios, sino una infiltración de la psicología humanista. Jesús te dice, niégate a ti mismo y renuncia al orgullo y al egoísmo, y busca de todo corazón la vida nueva, conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Ahora, por imitar y complacer al mundo, muchas iglesias se dedican a satisfacer su orgullo y a buscar la vanagloria. Sus líderes religiosos hacen con astucia la puerta ancha y el camino espacioso para sus fanáticos seguidores. Por esta causa todos sus adeptos son arrastrados al error y se convierten en 2 veces más dignos del infierno, tal como dice en Mateo 23, versos 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más dignos del infierno que vosotros. En las iglesias modernas hay muchas herejías como estas. Ellos dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto no es cierto. Vea Salmos 5, verso 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, pues en realidad todo pecador es condenado por su pecado. Y solo cuando confiesa su pecado y lo abandona para siempre, entonces es amado por Dios. Otra mentira es que el cristiano debe amarse a sí mismo primero para poder amar a otros. Esto es psicología y no es Biblia. Otros dicen, hay tanta maldad en el mundo y Dios no hace nada. De este modo culpan y asocian a Dios con la injusticia y la maldad que causó y provocó el hombre. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios, para adorar a Dios y para servir a Dios. Pero el hombre ha rechazado ese propósito y ese plan, y se ha dedicado a explotar y a hacer daño a otros hombres, y después a culpar a Dios. Otra herejía que enseñan, y aún lo cantan, es vamos a conquistar y a poseer las naciones. Esto no es necesario, porque Cristo ya ha conquistado todo. Él tiene las llaves del cielo, de la tierra y del mismo infierno. Como dice en Apocalipsis 1, versos 18. Yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otros falsos ilusionan a la gente con falsas promesas diciéndoles: ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. Esto no es así, cuando la verdad es que con Cristo tendrá más problemas. Pero la diferencia es que con Cristo podemos afrontar y vencer a todo problema con mucha más facilidad. Otra herejía es que Dios ama al hombre más que a todo. Ellos dicen el hombre es el centro del universo. Esto es falso. Dios hace todo lo que hace por amor a sí mismo. Dios es el centro y el único soberano del universo. Dios salva al hombre por amor a sí mismo. Véase Romanos 3, versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra herejía es el avivamiento de la risa y la borrachera espiritual. Esto es muy bien aceptada por muchos. La maldad y el error de los falsos predicadores se debe descubrir y rechazar públicamente, para no ser cómplice ni consentidor de sus malas obras delante de Dios. Por esto dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 26 al 30. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En este mundo cualquier persona piensa que es de Dios, y se cree que está a salvo por cualquier cosa, unos porque fueron bautizados de niños, otros porque hicieron una decisión, o porque confesaron a Cristo, o porque están practicando alguna religión. Todo esto resulta totalmente falso si no están en una nueva vida espiritual, viviendo conforme a la palabra de Dios y llenándose de santidad. Por esto, amado hermano y amigo, lo primero que hay que asegurarse es que estamos a salvo. Si dices creer en Dios, pero tus hechos lo niegan, estás todavía perdido. La sinceridad del corazón o la fe sincera no es absolutamente nada. Las palabras o ideas bonitas no son suficientes para salvarse. Se requiere fe genuina, con obras claras que confirman nuestra nueva condición y estilo de vida en Cristo Jesús. Como en las iglesias no se predica la verdad ni se disciplina a nadie, las iglesias están llenas de congregantes que practican muchas malas cosas, porque estos no conocen a Dios. Aunque se digan evangélicos, todavía están perdidos en sus delitos y pecados. Pero tú, amado y amada de Dios, no permitas ni hagas nada fuera de las sagradas escrituras, porque los hijos de Dios son los que guardan la palabra de Dios, porque son un pueblo celoso de buenas obras. Toda persona que es salva muestra las evidencias de su fe, con un arrepentimiento real con frutos y un cambio de vida total, mostrando siempre un comportamiento bíblico. Por eso el pastor debe enseñar cuáles son estas evidencias bíblicas de la salvación, de modo que el nuevo creyente sea guiado a tener fe y convicción bíblica, con el respaldo de una vida nueva, pues la evidencia de que eres de Dios es que te sigues arrepintiendo todavía y sigues santificando tu vida en todo. Pero vemos que muchos confían más en sus estrategias y en sus ideas religiosas que en la palabra de Dios.
La mayoría vive engañado y siendo engañado con un evangelismo superficial, lleno de métodos instantáneos y mentirosos, con una creencia fácil que está basada en simples preguntas vanas y en oraciones sin sentido, que no producen ningún resultado efectivo, sino apenas unos congregantes y adeptos ciegos. A las iglesias y a las personas se les conoce por sus frutos, y no por lo que aparentan o pretenden ser, sino por lo que demuestran ser con sus hechos. Muchos tienen un evangelio de medias verdades y con muchas torceduras que deshonran y avergüenzan a Dios. Otros tienen un mensaje desnudado y pervertido que solo sirve para provocar la ira de Dios, porque su Dios no es el Dios bíblico, sino Satanás, el Dios moderno de este siglo. Por eso dicen solamente cree y declárate un vencedor y tendrás éxito. Pero ellos están hablando de un éxito en la carne y conforme a la filosofía del mundo, y no se dan cuenta que esto es la peor ruina espiritual. En los espectáculos cristianos se están promoviendo los gustos de la gente y las actitudes del mundo, en donde la sensualidad y el orgullo están siendo premiados, pues aunque hablen de Dios o canten a Dios, en sus corazones solo están entretenidos alabando a la criatura y a su carnalidad. Muchos piensan en su vanidad que lo único que Dios quiere es bendecir y prosperar a la criatura. Ellos piensan que Dios está al servicio del hombre y que Él va a cumplir todos sus sueños y metas. Ellos piensan que Dios está buscando a quien sanar para glorificarse en la sanidad. Otros piensan que Dios tiene la obligación de prosperar su negocio o de cuidar su familia. Aunque Dios puede hacer muchas cosas en su favor, no se dan cuenta que lo primero que Dios demanda y ordena es un arrepentimiento con frutos y un estilo de vida con santificación total, pues Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca a los creyentes que le aman por lo que Él es y no por lo que Él tiene, pues Dios siempre se agrada en todo aquel que le teme y hace justicia, como dice en Hechos 10 versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todos debemos saber qué es el Evangelio. Todos debemos conocer quién es Dios y debemos conocer los atributos de Dios. Muchos han predicado a un Dios mundano y a un evangelio carnal. Por eso es que la gente creyente de este tiempo piensan que tienen derecho a vivir como mundanos y en la carne, porque no conocen a Dios. En Salmos 50, versos 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todos los ministros de Dios debemos saber explicar bíblicamente lo que es el pecado y cuáles son sus consecuencias, porque a la gente le agrada el pecado. La gente mira al pecado a su manera, como cualquier cosa sin importancia. Por esto no se arrepiente ni lo abandona. Todos debemos conocer cómo es el hombre, pues el hombre es totalmente corrupto y depravado. Veamos en Génesis capítulo 6, verso 5, que dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es cierto, porque el hombre es producto del pecado y nace en el pecado. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Cuando los predicadores no hablan del pecado, están demostrando que no tienen ninguna piedad, que no tienen ninguna compasión por los hombres. Si no se explica detalladamente pecado por pecado, los hombres nunca van a conocerlo ni a abandonarlo, para llegar a ser salvos. Por esto el Evangelio verdadero
detalla y explica todas las cosas que Dios aborrece para poder apartarnos de ellas. Cristo en la cruz llegó a ser abominación y maldición ante Dios por nuestra causa. Todos nosotros antes de convertirnos fuimos malditos, pero Cristo nos redimió de la maldición. Como dice en Gálatas 3 versos 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pues Cristo al morir no tenía miedo a los romanos ni a la cruz, porque Él bebió la copa de la ira de Dios el Padre, quien lo desamparó y lo mató bajo su justa ira para satisfacer su justicia divina, de modo que nosotros podamos ser perdonados y amados por Dios. Pues esta es la mayor prueba del amor de Dios por toda la humanidad. Gracias Dios Padre, alabado sea tu nombre para siempre. Gracias a Dios que a mí ningún hombre me predicó, porque Cristo mismo me enseñó por su Espíritu la verdad que ahora les predico. Cuando Cristo se presentó a mi vida me hizo ver que yo era un horrible pecador condenado, y por eso me humillé y le pedí perdón. Entonces el Señor me mostró su amor y todo lo que Él hizo para salvarme de la condenación. En eso yo pensé estudiar en un seminario para servirle, pero Él me dijo, leerás solo mi palabra porque mi Espíritu te enseñará todas las cosas. Desde entonces me he dedicado a estudiar la palabra y a conocer a Dios. Por eso este evangelio que les predico es el mismo de Jesucristo y está al servicio de Dios para la gloria y alabanza de Dios. Aleluya. El deseo más grande de todo cristiano debe ser vivir y trabajar para avanzar el reino de Dios en la tierra. El cristiano debe servir a Dios y amarle a pesar de que tenga que sufrir privaciones o limitaciones. Nuestro Dios es grande, maravilloso y digno de todo honor y de todo sacrificio. El evangelio verdadero y puro no es religión, sino una relación personal con Dios, en donde siempre y cada día aprendes a ser santo y te vas perfeccionando en todas las cosas. Pues cada día debemos seguir creciendo y aumentando la justicia y la santidad de la verdad en nuestras vidas. Un creyente verdadero debe andar en la luz haciendo la voluntad de Dios, pues su estilo de vida debe ser conforme al carácter de Cristo y a su voluntad, según dice en 1 de Juan capítulo 1 versos del 5 al 7. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Todo creyente debe ser imitador de Cristo en sus hechos, amando a la iglesia y apartándose de las amistades mundanas. Por esto dice Pedro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, la práctica de la santificación es la evidencia de la salvación. El evangelio verdadero no es para agradar al hombre, sino que al contrario, siempre confronta al pecador con su pecado. Por eso los que aman al pecado rechazan el evangelio. Cristo perdona los pecados solo de los que se han arrepentido, y ya no viven más para sí mismos, sino para Cristo su Salvador. Porque el propósito más grande de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Por esto tenemos que predicar con hechos y no solo con palabras. Uno puede ser un gran predicador
pero vivir muy mal, lejos del Evangelio. Por esto Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser ejemplo a los creyentes en todo. Nuestra elocuencia e inteligencia puede resultar inútil si no hay un buen testimonio de vida. La conducta y el comportamiento de un falso ministro cristiano puede hacer mucho daño a los creyentes. Cuando una persona recibe el Evangelio, debe permanecer en él cada día. Todos necesitamos siempre del poder de Dios que obra a través del Evangelio, porque el Evangelio verdadero y completo tiene todo lo que el hombre necesita para toda su existencia. Solo en Cristo estamos completos, saciados y satisfechos, tal como dice en Colosenses 2, versos 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es necesario tener santidad y amor verdadero, bíblico, para poder comunicar el Evangelio verdadero. Todos necesitamos renovar siempre nuestra mente con el continuo estudio de la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente inagotable de la vida espiritual. Por esto, para poder llenarnos del poder, tenemos que recibir la verdad, y tenemos que predicar esta verdad con gozo, sirviendo al prójimo por amor a Dios, porque esto es lo más importante, pues solo la palabra de Dios salva, edifica y sostiene al creyente. Cuando el hombre llega a ser menos, y menos y menos, entonces Dios se hace grande, grande y grande. Necesitamos someternos a Dios por completo, sin intereses ni reclamos. La gracia de Dios en nosotros los creyentes es más que suficiente para seguir adelante y para llegar a la meta, que es la gloria eterna. Amado y amada que estás escuchando, entiende, solo donde se predica y se vive el verdadero Evangelio, serás protegido, serás perfeccionado y preparado para entrar en las bodas del divino Cordero. Que la gracia y el amor de Dios sea con vosotros para siempre. Amén. Para más información, llamarnos al celular 943-97-3572 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.